respecto de dos temas. En realidad, vamos a hablar del rapto, la salvación, la posibilidad de que haya o no salvación después del rapto, y la segunda venida, como para no confundir, porque son temas a veces controversiales, temas que se confunden. La gente a veces confunde la segunda venida con el rapto de la iglesia. Amén. Entonces vamos a tratar de dilucidar esas pequeñas diferencias importantes, pequeñas e importantes diferencias entre una cosa y la otra, entre un evento y el otro. Amén. Así que vamos a dar lectura al primer estudio. Me va a ayudar en esta ocasión Milagros. Ella va a leer y yo voy a ir explicando algunas cositas. Amén. ¿Estás listo para irte con Cristo en el arrebatamiento de la iglesia? ¿Serás parte de ese grupo que escuchemos la trompeta cuando suene? Veremos lo que la Biblia dice acerca de cómo estar listo y los requisitos para participar del rapto de la iglesia. Además, veremos tres grupos que tristemente se perderán de este arrebatamiento y se quedarán aquí en la tierra con el anticristo. La mayoría de cristianos creemos en el arrebatamiento de la iglesia, una doctrina absolutamente sustentada en la Biblia que enseña que Jesús vendrá en las nubes para llevar a su iglesia al cielo, para que sea guardada del juicio que vendrá en los días del anticristo. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hay distintas opiniones con respecto al momento exacto en que sucederá este evento, si a mitad de los 7 años, si es al final, siendo quizás un mismo evento con la segunda venida visible y literal de Cristo, o si será antes del comienzo de los 7 años de tribulación y gran tribulación. Independientemente del momento exacto en que acontezca, lo que sí es seguro es que va a acontecer, y que sorprendentemente no todos los que dicen ser cristianos se van en el arrebatamiento de la iglesia, y esto debe ser un llamado de alerta para todos nosotros. De hecho, al estudiar el tema, encontraremos que hay 3 grupos de personas que no participarán en el rapto según la Biblia. El primer grupo, obviamente, son los incrédulos, los que no recibieron a Jesús en su corazón. La Biblia enseña en Apocalipsis 21-27 que a la nueva Jerusalén celestial no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ninguna persona que rechace a Cristo puede heredar la vida eterna, ni la salvación, ni mucho menos gozar de la presencia de Dios, porque esa persona obviamente está en pecado. Por muy justa que la persona se sienta y haga muchas obras de caridad, la Biblia enseña que todos nacimos en pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y es por eso que es la única manera de tener garantía al cielo o de participar del arrebatamiento es haber aceptado a Jesús en nuestros corazones y nacer de nuevo. Aún así, hay personas que endurecen sus corazones y rechazan la salvación. Por eso, el apóstol Pablo dijo en una de sus cartas que muchos se quedarán en la tierra recibiendo el juicio de Dios por haber rechazado a Cristo, su amor y su verdad. Por lo tanto, recibirán un espíritu de engaño para creer a toda la mentira del anticristo y entonces ser condenados eternamente. Segunda de Tesalonicenses 2, del 9 al 10, dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El segundo grupo que se quedará es el de los religiosos, aquellos que creen que son salvos, pero no son más que religiosos con mucho conocimiento, pero sin experiencia con Cristo. Recordaremos a Nicodemo, que tenía muchísimo conocimiento de la ley, que incluso era maestro, pero Jesús lo confrontó y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tristemente debemos decir que hay muchos hermanos que creen que conocen a Dios, pero no han nacido de nuevo. Por ejemplo, las sectas como el budismo, el
mormonismo y hasta grupos que dicen ser cristianos pero que confunden a sus feligreses a la perdición al enseñarles falsas doctrinas, como por ejemplo que Jesús no es Dios o que el Espíritu Santo no es real, o que se debe pedir a María y a los ídolos. Tristemente, estas personas que han creído estas doctrinas están en pecado y por lo tanto no han recibido la luz del Evangelio para ser salvos. Estos lugares no son otra cosa más que lugares que alejan a las personas buenas y sinceras de la salvación. Por otra parte, debemos ser conscientes de que quizás Dios tiene dentro de estas sectas a personas que en su inmensa misericordia se le hayan abierto los ojos espirituales, que hayan visto la verdad y que por lo tanto sí sean salvas. No se trata tanto de la denominación de la iglesia, sino de que si la persona nació de nuevo y de que si vive conforme a la palabra o no. Sin embargo, es muy llamativo que cuando Jesús habla a su pueblo, que se encuentra de la gran ramera, le dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18, 4 al 5 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. El tercer grupo es el más llamativo, porque es el de aquellos creyentes que se enfriaron en su vida espiritual y que se alejaron de Dios. La Biblia advierte mucho a través de todo el Nuevo Testamento acerca de la necesidad de estar fervientes en el Espíritu y no enfriarnos, porque existe peligro de relajarnos y dejar de buscar a Dios, y por lo tanto perder su fuego en nuestros corazones. Hay muchos creyentes que aman a Dios y que hasta tuvieron ministerios, pero hoy se han alejado de Dios y están viviendo en tibieza o frialdad espiritual, sin congregarse, sin orar, sin leer la Biblia y sobre todo sin obedecer la palabra de Dios. Apocalipsis 3, 15 al 16 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así le dijo el Señor a la iglesia de Laodicea. Cuando nos comenzamos a enfriar espiritualmente, la lejanía con Dios hace que perdamos fuerzas para vencer el pecado y empezamos a contaminarnos poco a poco con el pecado. El Espíritu Santo nos llama al arrepentimiento, pero estamos tan enfocados en nosotros mismos que despreciamos su voz hasta que el corazón se va endureciendo y terminamos tristemente cediendo al pecado. Y ahora nuestras ropas espirituales están manchadas, rompiendo todo límite moral que alguna vez hubo en nosotros. Y todo esto porque nos alejamos de Dios, dejamos de tener comunión con Cristo. La Biblia dice que Jesús viene por una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Efesios 5, 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. No importa cuánto conocimiento tenga de la Biblia una persona, no importa si ha servido, si esa persona se ha alejado del Señor hoy y ha dejado que en su vida espiritual se enfríe. Esa persona está en un grave peligro de no escuchar cuando suene la trompeta y de no participar en el arrebatamiento de la iglesia. Por esto es que el propósito de este estudio es despertar al pueblo de Dios, para que nos enfoquemos en buscar a Dios ahora que hay tiempo y despertemos de nuestro sueño espiritual. Por último, habiendo aprendido cuáles son los grupos que no participarán del arrebato, veremos ahora quiénes sí participaremos y cuáles son los 3 requisitos necesarios para ello. Amén. Bien, entonces, el arrebato va a ser un hecho visible para la iglesia. Va a venir Cristo a las nubes y va a arrebatar a su iglesia. Primeramente van a resucitar los muertos en Cristo y los que estemos vivos vamos a ser arrebatados. Hace un tiempo atrás prediqué respecto a algo de este tema en un pasaje donde los discípulos preguntaban, tenían la inquietud de saber cuándo iba a acontecer esto. Le preguntaban a Jesús cuándo iba a suceder esto. Entonces Jesús les enseña o les responde de que debían empezar a discernir
los tiempos. Así como cuando la higuera florece, se acerca al grano, así tienen que discernir los tiempos. Cuando acontezcan todas estas cosas, Él les había enseñado, cuando oigan rumores de guerra, cuando haya guerras en el mundo, pestes, cuando empiecen a suceder todas estas cosas, ustedes tienen que estar atentos, velar y estar atentos, porque está cerca la venida del Hijo del Hombre. Así les enseñaba Jesucristo, para aprender a discernir los tiempos. Ayer aprendimos de que había un grupo de personas, los de la tribu de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos, discernían los tiempos. Hoy vemos de que nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos también y estar atentos. Muchas veces, como vimos también ayer, las nuevas corrientes de pensamiento nos van desviando de la verdad de Dios y empezamos quizás a no ver lo que acontece a nuestro alrededor. No nos damos cuenta de que de los tiempos en los que estamos viviendo y que realmente, literalmente, la venida de Cristo está cerca. Durante toda la historia de la Iglesia ha esperado en un momento como este, que es la venida de Cristo, y hoy es palpable. Muchos acontecimientos en el mundo indican de que la venida está cerca. Es literal. Ayer le leía un artículo, un informe periodístico a mi familia, que lo he visto varias veces ya en diferentes portales de noticias. No sé si es un asteroide o qué, los científicos dicen que es otra cosa, que puede ser una nave que se acerca al sistema solar, que ya está ingresando y que podría estar cerca del planeta a fines de año, que no se sabe bien qué es, que no se entiende cómo es que se mueve, porque no es un asteroide, que es algo que no es natural, que pareciera ser artificial, hecho por una mano. No saben qué es. Entonces, leíamos eso y hablábamos y reflexionamos, y son señales. Son señales. Y si lo que están viendo los científicos es otra cosa, entonces tenemos que estar atentos a todas estas cosas, a todas estas señales. Israel, lo he dicho más de una oportunidad, es el reloj profético de Dios. Allí es donde comienza todo el cumplimiento de la profecía, y allí va a finalizar el cumplimiento de la profecía. Entonces, el arrebato va a ser el hecho más esperado por la Iglesia en general, y va a ser el hecho más visible, más sorprendente para la Iglesia. Pero vimos también que van a haber tres grupos que se van a quedar en ese tan ansiado arrebato. Todos creemos en que Dios, en que Jesucristo viene por su Iglesia, viene por la novia. Todos queremos irnos con Él. Pero lamentablemente, según la Biblia, hay tres grupos que se van a quedar dentro de los que esperan ese arrebato. Este arrebato va a dar comienzo a otro hecho importante también, que es el comienzo de la tribulación, que son 7 años. 7 años de tribulación según la palabra, 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación. ¿Y por qué es un hecho importante? Porque hay una profecía en el libro de Daniel que habla de una profecía de 70 semanas de años, es decir, cada semana tiene 7 días. En este caso, la profecía habla de semanas de 7 años, y habla de una profecía de un total de 70 semanas para el pueblo de Israel. Esa profecía fue dividida, estaba dividida en 3 partes. 2 partes ya se cumplieron con la muerte, crucifixión y resurrección de Jesucristo. Se cumplió la segunda parte de la profecía, quedando hasta ese momento 69 semanas de año incumplidas. Profecía para el pueblo de Israel. Entonces quedó una semana de años, 7 años sin cumplir. ¿Qué pasó allí? Con la muerte, crucifixión y resurrección de Jesucristo se abrió un nuevo tiempo, un paréntesis profético, donde entró el pueblo gentil,
porque Jesucristo vino a los suyos y los suyos los rechazaron. Entonces, Dios abre un paréntesis profético para que todos los que creyeran en Jesucristo les fue dado la potestad de ser llamados hijos. Entramos los gentiles que creemos en Jesucristo, fuimos adoptados como hijos de Dios. Durante ese paréntesis es la gracia, es la dispensación de la gracia, es el momento en el que nosotros vivimos actualmente. Pero este paréntesis tiene un final también, y ese final es marcado por este evento, el arrebato. Allí termina la gracia. La Biblia es clara y es categórica cuando dicen: busquen a Dios ahora, que hay tiempo, porque en ese momento no va a haber más tiempo. El que no lo haya buscado hasta ese momento ya no va a tener tiempo. Entonces es un hecho importante para nosotros, primero porque esperamos por Jesucristo. La novia espera por su novio, espera que Él nos venga a buscar. Por eso nos preparamos. Viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Por eso es tan importante para nosotros. Pero también es importante para Israel como pueblo de Dios, porque comienza a partir de ese momento el cumplimiento de la última semana de la profecía de Daniel. Esa semana de años, esos 7 años, son para Israel, para el cumplimiento de la profecía sobre Israel. Y después de terminados esos 7 años, la Biblia dice categóricamente y literalmente dice: todo Israel será salvo. No dice algunos, no dice, la Biblia dice así: todo Israel será salvo. Entonces, un hecho importante al cual debemos estar atentos, porque no sabemos en qué momento va a ser. Jesús, cuando le hablaba de las señales a los discípulos, le decía que ni él ni los ángeles, nadie sabía cuándo era el momento, solo Dios el Padre. Nosotros nos incentiva a Él a estar velando y orando permanentemente, para que no nos agarre, porque dice que no nos agarre descuidado, porque dice que vendrá como ladrón en la noche y va a ser un parpadeo y la iglesia habrá sido arrebatada. Y los que no están a cuenta hasta ese momento se van a quedar tristemente. Entonces, habrás pasado toda una vida luchando en vano y te habrás quedado. Muchos toman a la ligera también, porque dicen: bueno, si no me voy en el arrebato, después busco a Dios y igual me voy a salvar durante la tribulación o gran tribulación. Vamos a ver después que va a haber algún requisito importante para poder salvarse después. Entonces, los 3 grupos, hablaba de los incrédulos, es el primero, es el mundo. Los que no creyeron, los que no aceptaron a Jesucristo en su corazón, nunca creyeron. La Biblia dice que estamos destituidos, nacimos del pecado y por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie en el mundo se puede salvar por sí solo, por más buenas obras que haga, por más bueno que sea. Hay gente, yo he predicado o he intentado predicarle a gente que me ha dicho: yo soy bueno, yo hago buenas obras, yo sé que Dios a mí me ama. Y de esa manera el mundo vive engañado también, creyendo de que haciendo buenas obras o comportándose de la manera que se comportan, también los ama Dios y también los va a salvar. No. La Biblia es clara, dice que todo aquel que cree en Jesucristo le es dada la potestad de ser llamado hijo de Dios. Si no, no. Por más bueno que seas en el mundo, por más buenas obras que hagas, muchas obras de caridad, eso no te salva. No es por obras. Amén. Entonces, el primer grupo es el de los incrédulos, el mundo, los que no aceptaron a Jesucristo. El segundo grupo, y este es el que más me impacta a mí, es el de los religiosos. Es los que estamos adentro. Amén. Y muchas veces nos sentamos aquí, o porque creemos que tenemos mucho conocimiento de la Biblia, o porque estudiamos mucha teología, o porque servimos en la iglesia. Eso es suficiente.
No, eso es religión. Eso es religión, y muchos de nosotros hemos sido así, y muchos serán aún así, creyendo de que con eso son salvos. No tenemos a Cristo en nuestro corazón, no hemos nacido de nuevo. Creemos que con la apariencia nos convertimos en lo que eran los fariseos. Mucha ley, mucho estudio, pero nada de Cristo, nada de Dios en nuestro corazón. Corazón endurecido, orgullosos, altivos, llenos de orgullo. Siempre sabemos todo, no necesitamos de la enseñanza, de la corrección. No tenemos humildad en nuestro corazón, no tenemos a Cristo, lamentablemente. Y creemos que por estar aquí y congregarme viernes y domingos, ir a las reuniones del centro de contención, ir a Cervantes, pongo a nuestra iglesia, a nuestro ministerio como ejemplo. Creemos que con eso ya es suficiente, y no lo es. No lo es, no tengo a Cristo en mi corazón. Ese es el segundo grupo, que habrá luchado una vida completa y habrá sido en vano también, porque se habrá quedado aquí, en el arrebato. ¿Amén? Y el tercer grupo es el de los tibios, los que se alejaron de Dios, que también pueden estar adentro de la iglesia, pueden congregarse, o quizás se fueron y abandonaron, se enfriaron. Ojalá fuera frío o caliente, dice, pero tibio te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Los que se alejaron de Cristo, los que se alejaron de Dios, y al alejarnos de Dios, el pecado mancha nuestras vestiduras. Ensuciamos nuestras vestiduras, que alguna vez estuvieron blancas, porque lamentablemente tarde o temprano el mundo te empieza a arrastrar. Mientras más te alejas de Cristo, más te arrastra el mundo, más te lleva. Y lo que ayer te parecía un pecado, hoy ya no lo es tanto. Y empezás a quebrar todas aquellas normas morales que te habías autoimpuesto, que te habías convencido de que estaban bien, y te empezás a alejar cada vez más, y ensucias cada vez más tu ropa. Y ese es el tercer grupo, que se va a quedar también en el arrebato. Entonces es importante, primero, discernir los tiempos, como vimos todo el día de ayer. Discernir los tiempos, transformar nuestra mente a la mente de Cristo, para empezar a comprender y a discernir los tiempos en los que vivimos. Primero, autoexaminarnos, saber en qué tiempo estamos. ¿Estoy frío? ¿Estoy caliente o estoy tibio? Si estoy tibio, corro riesgo. Si estoy frío, corro riesgo. Si estoy fuera, corro riesgo. Tengo que estar a cuentas, porque no sé cuándo es el día. Quizás puede ser ahora, en este momento, y no terminamos la clase. O quizás me quedo hablando solo. No lo sé. Cada uno sabe. Entonces el objetivo de estas jornadas de enseñanza es concientizar, porque nos hemos dado cuenta que en este último tiempo muchos estamos como en otra historia. El diablo es Satanás, el diablo es muy astuto y ha logrado desviarnos. Nuestra mente una vez estuvo fijada en esa cruz y hoy miramos a cualquier lado menos donde debemos. Se nos pasan por alto muchas cosas. Satanás, el diablo, viene y hace estrago entre nosotros y no nos damos cuenta, no discernimos, quizás porque estamos tibios, no nos damos cuenta de que Él nos está alejando de Dios. Y estamos corriendo riesgos, hermanos. Es la salvación, es la vida eterna, ni nada más, ni nada menos. No es tiempo de jugar con el Evangelio. El mundo está cambiando y está cambiando para mal. Las señales se están cumpliendo. Y esto no es por meterle miedo a nadie, no es para que se preocupen, más bien que se ocupen de la salvación de cada uno. La salvación es personal, es mía, es muy mía.
Puedo tener el mejor mentor, el mejor maestro, el mejor guía, pero si yo no decido salvar mi vida, nadie lo puede hacer. Yo puedo tener la mejor buena intención, preparar muchísimos estudios, pero si no decidís salvarte, te vas a quedar. Entonces, es tiempo de tomar conciencia de que no es tiempo de juegos. Amén. Esto es serio. La iglesia debe estar atenta y velar. Debe estar con los ojos abiertos y saber de que el arrebato viene pronto. Pronto está la venida del Hijo del Hombre. Amén. Bien, vamos a seguir con los grupos que sí van a participar del arrebato. En primer lugar, hay que haber nacido de nuevo y obviamente haber aceptado a Jesús en nuestros corazones. En segundo lugar, tenemos que vivir en santidad, o sea, vivir consagrados para Dios, despojándonos del pecado y cada vez que fallemos delante del Señor, refugiarnos rápidamente en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que, como dice la Biblia, estemos a cuenta con Dios. El apóstol Pedro dijo, en 2 de Pedro 3, del 10 al 14, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza en estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Notemos que esta palabra no se la está diciendo a inconversos, sino a hermanos en la fe. Porque Pedro sabía que hay un peligro de que nos enfriemos y ensuciemos nuestras vestimentas espirituales. Por esto, Pedro nos hace un llamado a que nos escudriñemos y veamos cómo están nuestras vidas espirituales, para poder refugiarnos en la sangre del Cordero. Por supuesto que todos fallamos y nos equivocamos, pero siempre que estemos en comunión con el Espíritu Santo, encontraremos la gracia, el perdón y la purificación para ser lavados y ser hallados aceptos delante del Señor. Para esto también es necesario estar velando en oración, porque la oración nos ayuda a estar alertas y vivir en santidad para Dios. Jesús dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Marcos 13:33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. En la parábola de las 10 vírgenes vemos cómo ellas que pudieron entrar en la boda son aquellas que tenían aceite en sus lámparas, y ese aceite es símbolo de la unción del Espíritu Santo, y esa unción que se consigue a través de la oración y la comunión con el Señor. Y es por eso que hay que estar velando en oración, porque nos ayuda a estar alerta oyendo la voz del esposo y sobre todo viviendo como le agrada a Él. La verdad es que el rapto es un regalo, un premio, una recompensa para el remanente que se ha mantenido fiel a Dios y buscándolo de todo corazón. Para concluir esta parte del estudio, quiero animarte, hermano, con esta palabra. 1 de Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Jesús dijo en Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. No es tiempo de jugar con el Evangelio, sino de santificarnos para el Señor y buscarlo de todo corazón. Es momento de pedirle que nos haga arder de pasión por su presencia y que nos ayude para estar listos, para que ese día tan glorioso en el que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Oremos para que usted y yo podamos ir juntos con la trompeta cuando suene y podamos experimentar ese día precioso en el cual veremos a nuestro Señor Jesús cara a cara. Amén. Bien, vemos que hay entonces los requisitos para ser partícipes del rapto. Y
es primero haber nacido de nuevo, mantenernos fieles a Cristo y vivir en santidad. Un trabajo que tiene que ser diario para nosotros, que cuesta muchas veces y que muchas veces fallamos, pero también tenemos la solución. Sabemos que vamos a fallar. Inmediatamente ir a los pies de Cristo. Automático tiene que ser. Ir a los pies de Cristo. Fallé, voy a los pies de Cristo. Automático. Entonces, mantenernos fieles a Cristo. Mantenernos en santidad la mayor parte del tiempo posible para nosotros. Vivimos en un mundo convulsionado. Un mundo que ayer, como que decía el pastor Rubén de Cutralcó, nos vende, nos entra por los ojos. Uno ve televisión y sin darse cuenta ve cosas que no le convienen, cosas que son de Satanás. Hoy hemos, como nos explicaba ayer el pastor, naturalizado ver chicas que se besan, hombres que se besan en la televisión, chicas semidesnudas, y no pasa nada. Y eso, que pareciera en este tiempo ser algo tan inocente, que no tiene ninguna complicación para nosotros, es el principio. Porque a raíz de esa imagen que entró por tus ojos, se va a crear un pensamiento, y ese pensamiento va a echar raíces, y esas raíces van a dar un árbol que va a dar frutos malos. Amén. La iniquidad. Y ese fruto malo va a arruinar tu vida. Entonces debemos estar atentos, mantenernos en santidad. Sí, seguramente caemos. Más de una vez vamos a caer, porque somos nacidos del pecado. Nuestra carne tiene la inclinación permanente al pecado. Vivimos deseando el pecado. Por eso nuestra historia cambió desde el principio en el Edén. Porque todos somos nacidos del pecado y tenemos esa inclinación. Pero tenemos la solución. Inmediatamente después de la caída, tenemos que ir a los pies de Cristo. A los pies de Cristo. Y mantenernos y pedirle que nos ayude a mantenernos en santidad y mantenernos fieles a Él. Sabiendo de que viene Cristo pronto, que va a ser un hecho que va a ser visible para la iglesia. Cristo va a venir a las nubes, van a resucitar los muertos en Cristo y luego seremos arrebatados con Él. La novia ha esperado la venida del novio durante toda la historia y el novio viene a buscarla para las bodas. Seremos arrebatados al cielo y allí viviremos durante los 7 años de la tribulación en la tierra, viviremos las bodas en el cielo. Cristo tomará por esposa a la iglesia. Amén. Y serán 7 años de festejo junto al novio de la iglesia. Pero hay que prepararse para eso. Hay que prepararse, cada uno tiene que prepararse y mantenerse alerta, sabiendo de que si soy religioso corro el riesgo de quedarme. Si soy tibio, corro el riesgo de quedarme. Si me alejo de Cristo, corro el riesgo de quedarme. Entonces tengo que trabajar. Cada uno debe trabajar por su salvación, porque es suya, es mía. Nadie me va a salvar a mí. Solo yo puedo salvarme. Entonces tengo que trabajar yo por mi salvación. Yo tengo que estar a cuenta con Él. Amén. Entonces cada uno de nosotros debe estar a cuenta con el Señor para ese día, esperando ese día de la boda, ese día que va a ser glorioso, que veremos a Cristo en las nubes viniendo por la novia. Bien, ¿qué pasará con aquellos que se queden entonces? Los tibios, los religiosos, los que se alejaron de Cristo, se van a quedar. Yo me imagino que ese momento va a ser terrible, porque supongamos que algunos de los que están aquí se quedan
Y cuando esto suceda, inmediatamente se va a dar cuenta qué es lo que pasó. Y que se quede, se va a dar cuenta, vino Cristo y se lo llevó, y yo me quedé. ¿Qué va a suceder con los que se queden? ¿Habrá posibilidad de salvación luego? ¿O ya están perdidos? Seguiremos desarrollando el tema en la segunda parte. ¿Habrá salvación para los gentiles después del rapto? ¿Qué sucederá con los creyentes tibios que se queden en el arrebatamiento de la iglesia a causa de su frialdad con Dios? ¿Habrá una segunda oportunidad para ellos o será que la salvación en esa oportunidad será solo para los israelitas? Anteriormente hablamos de los 3 grupos de personas que no participarán en el arrebatamiento de la iglesia, y entre ellos mencionamos a los creyentes tibios, a los cuales menciona Apocalipsis 3:16. Hay una corriente que enseña que una vez que aceptaste a Jesucristo en tu corazón, no importando tu condición espiritual actual, participarás del arrebatamiento, pero eso no es bíblico. Los que enseñan de esta manera simplemente lo hacen para defender un error doctrinal conocido como salvo siempre salvo, junto con otras falsas enseñanzas que derivan de este error doctrinal tan grave. Ahora bien, anteriormente vimos que el arrebatamiento es un privilegio para el remanente que se ha mantenido fiel, los que tienen aceite en sus lámparas y que han estado alerta para este evento. Por eso es que Jesús insistió tanto en que nos mantengamos alertas, orando y velando, para que seamos tenidos por dignos de participar de esa bendición y a la vez escapar de esas cosas que sobrevendrán a la tierra. Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Si no existiera el peligro de perdernos el arrebatamiento, la Biblia no haría tanto énfasis advirtiendo a los cristianos a velar y orar para estar listos para ese día. Lamentablemente, los cristianos que no se preparen para ese día y no se mantengan fervientes en el espíritu, el rapto los tomará por sorpresa como ladrón en la noche y tendrán que sufrir la persecución del anticristo. Esto nos abre el gran interrogante de que si tendrán ellos una segunda oportunidad para ser salvos en la gran tribulación o si quedarán condenados. Antes de responder esta gran pregunta, es necesario conocer que estos 7 años de tribulación darán inicio a un plan de salvación para el pueblo de Israel. El arrebatamiento de la iglesia será el acontecimiento que dará un fin al tiempo del trato de Dios con el mundo gentil y a la vez comenzar este plan de salvación para Israel. Esto nos enseña Pablo en Romanos 11, 25, 26. La restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este ministerio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Notemos cómo el pasaje habla de la plenitud de los gentiles y cómo esto da inicio al plan de salvación para Israel. Apocalipsis 7 habla de los 144.000 israelitas que serán sellados por el Señor. Parece ser que para predicar el Evangelio a sus hermanos y así dar comienzo a este plan donde millones de ellos reconocerán que Jesús es el verdadero Mesías y entenderán que el anticristo es el hombre del pecado, el hijo de perdición. La verdad que será hermoso ver al pueblo original de Dios que se vuelve a Él. Esto será el cumplimiento final de Dios para la promesa dada, porque los propósitos de Dios para con ellos aún no han finalizado. Ahora tenemos bien en claro que esos 7 años tienen un propósito de Dios directo con Israel para salvarlos, pero entonces, ¿qué sucederá con los gentiles? Ya vimos que para los gentiles inconversos que se queden en este evento habrá muy pocas o nulas posibilidades para que se arrepientan. Hay muchos que creen que quizás el rapto será el suceso que despertará a muchos incrédulos para que vean la verdad. Realmente esto suena muy bonito, pero según la evidencia bíblica esto no sucederá. Recordemos la historia de Rico y Lázaro, que cuando el rico le pidió a Abraham que enviara del Seol a Lázaro para que le predicase a sus hermanos para que se arrepintieran, Abraham le dijo que ni siquiera esto haría que ellos se convirtieran. A Moisés y a los profetas tenían. Lucas 16, 29, 31. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo:
No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. En otras palabras, lo que salva a las personas no son los milagros, ni las señales, ni eventos tan drásticos como el arrebatamiento o el tiempo de juicio de Dios. Lo que cambia el corazón y lo que produce fe simplemente es la palabra de Dios. Apocalipsis menciona 4 veces que los hombres impíos no se arrepintieron de sus malas obras. Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Ni siquiera con las señales y plagas que habrán lo harán, sino que endurecerán sus corazones y maldecirán a Dios. Finalmente Pablo dice por revelación divina que el anticristo vendrá con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Segunda de Tesalonicenses 2, 10, 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Según este pasaje, vemos claramente que la oportunidad de ser salvos para los gentiles es ahora, antes del arrebatamiento, porque después del rapto vendrá un espíritu de engaño que será permitido por Dios como juicio a los que rechazaron a Jesucristo en este tiempo de gracia a los gentiles. No obstante, si hay evidencia bíblica de que los cristianos que se quedaron, o sea los tibios, tendrán la oportunidad de dar su vida por Cristo y entonces sí ser salvos. Amén. Bien. Entonces, hay mucha corriente de pensamiento, hay mucha falsa doctrina, falsos maestros que enseñan, por ejemplo, de que una vez que conociste a Cristo ya sos salvo. Salvo siempre salvo. Lo aceptaste en tu corazón, no importa la condición espiritual que tengas, ya sos salvo. Eso no es verdad. La Biblia no lo declara así. También hay muchos que enseñan o que creen que cuando el mundo vea el arrebatamiento o se den cuenta del arrebatamiento, muchos van a creer en ese momento. Dice el estudio, sí, suena bonito, pero tampoco va a ser así. Porque muchos pasarán por estas plagas, por todos estos acontecimientos y aún así no creerán. Además, los que no creyeron hasta ese momento, Dios les enviará un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos aquellos que no creyeron hasta ahí, hasta ese momento. Entonces no va a haber posibilidad para el mundo después del arrebato. El que no creyó directamente, se perdió. Por eso, nuestra responsabilidad no es solo estar atentos a los tiempos en los que vivimos, permanecer a cuenta con Cristo, con Dios, sino que también predicar y rescatar almas, la mayor cantidad de almas posible antes de este acontecimiento, porque después ya no habrá posibilidad para ellos. Amén. No habrá posibilidad para ellos. Sin embargo, para los tibios que se queden, o todos los grupos que se queden, comenzamos a dilucidar que sí, va a haber una posibilidad, pero habrá algo que tienen que hacer para acceder a la salvación, que no va a ser tan fácil como muchos creen. No me voy al arrebato, bueno, después tengo 7 años para pensar a ver si me pongo a cuenta. No va a ser tan fácil. Esto no es así. No es un cuento de niños. Amén. ¿Continuamos? Es curioso que en Apocalipsis 7, entre el sexto y séptimo sello, Juan ve lo siguiente. Apocalipsis 7, 9. La multitud vestida de ropas blancas. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos.
Ya vimos que estos parecían ser que no son personas nuevas que se convirtieron durante la tribulación. Curiosamente, uno de los ancianos le dice a Juan en esa multitud que son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7, 13 al 14. Bien, amén. Y vemos que Juan ve en su visión del Apocalipsis un grupo, una multitud de personas de ropas blancas, y el anciano le dice que son los que han lavado sus ropas y que han salido de la tribulación. No son creyentes nuevos, no son los que se han convertido durante la tribulación, son los que quedaron, que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero y pudieron acceder a la salvación. Amén. Bien. En Apocalipsis 7, 3 al 14 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La mayoría de los comentaristas bíblicos están de acuerdo en que este grupo se une a las almas de los decapitados que figuran en el quinto sello, concordando también en que este pasaje es un paréntesis narrativo y por lo tanto Juan estaría viendo aquí lo que sucederá al final de la tribulación, o sea, la congregación de todas las personas que darán su vida en la tribulación por causa de Cristo. Es muy llamativo que vemos en este pasaje a gentiles dando su vida por Cristo en la tribulación, y esto abre la puerta para pensar en que habrá una segunda oportunidad para los creyentes que se quedaron, para que den su vida por Cristo siendo perseguidos por el anticristo. Para finalizar, en Apocalipsis 2 y 3, varias veces una serie de promesas para aquellos que vencieren reitera al que venciere. Bien, entonces ahí está el requisito para salvarse después del arrebato. Para los tibios, los religiosos, los que se alejaron de Cristo, habrá una posibilidad más, pero tendrán que entregar su vida por Cristo. Es decir, durante los 7 años el anticristo viene contra esas personas y no va a venir con un trato amable, sino que va a venir una gran persecución a los que queden. Va a haber tiempos de tormento, tiempos de persecución, de escarnio. Te va a hacer la vida imposible el anticristo, a tal punto de quitarte la vida, y deberás entregarla sin negar a Cristo, porque Él va a exigir que nieguen a Cristo, que digan que Cristo no existe, que no creen en Jesucristo. Esa será la condición, según el anticristo, para perdonarte la vida. Pero deberás entregar la vida sin negar a Cristo para ser salvo. Deberás morir a manos del anticristo, torturado, lacerado, lastimado. Y trata de imaginarte todo lo que sufrió Cristo en la cruz. Y aún más, esa es la condición para la salvación de los que queden. Deberán entregar la vida de esa manera. Castigados, lastimados, violados, torturados, encerrados, perseguidos, hambreados, para que puedan salvar su vida, y deberán morir sin negar a Cristo. Esos serán los que van a emblanquecer sus vestiduras en la sangre del Cordero. Esa es la multitud que ve Juan ante el trono. Habrá una condición: entregar la vida. Ahora bien, yo reflexionaba respecto de este tema y yo decía, ¿seré capaz? Si yo me quedase, ¿seré capaz? Internamente yo quiero que te hagas esta pregunta, o cuando estés en tu casa, o en un momento de reflexión, en oración, te preguntes y trates de reflexionar: ¿serás capaz? ¿Serás capaz, si te quedas, de sufrir todo esto? Torturas,
encierro, persecución, violación, hambre, pestes, tortura nuevamente. Eso repetidas veces. Hasta que se canse de jugar con tu vida el anticristo y te quite la vida. ¿Serás capaz de morir gritando, creo en Cristo? ¿Cristo es mi Señor? ¿O negarás a Cristo como Pedro para salvar tu vida? Pedro lo negó por mucho menos, por miedo, por vergüenza. Pedro era el discípulo, lo conoció en persona a Cristo. Y él había declarado que iba a ir hasta la muerte con él, minutos antes, y luego lo negó. ¿Seremos capaces de mantenernos firmes en nuestra posición de hijos de Dios hasta el último? Yo no quiero pasar por esa experiencia porque sinceramente no sé si podría lograrlo. Quizás terminaría cediendo para que me perdonen la vida, que de todas formas no lo haría el anticristo, ¿no? Quizás terminaría cediendo para que cese el dolor, la tortura, y me perdería. Entonces, ¿para qué arriesgar? Si lo tengo ahora a la mano, tengo la posibilidad en mi mano, mejor me pongo a cuenta, mejor vivo en santidad, me mantengo fiel, enfoco mi mirada en Cristo, dejo de creer las mentiras de Satanás, transformo mi mente, hago lo posible por transformar mi mente a la mente de Cristo. Comienzo a descartar todas las corrientes de pensamientos del mundo. Comienzo a vivir según su palabra. No es difícil, tampoco es tan fácil, ¿no? Porque tenemos esa tendencia en la carne, la tendencia del pecado, no es tan fácil dominar la carne. Pero no es imposible tampoco, y además tengo que considerar las pérdidas y las ganancias. La salvación, nada más ni nada menos. Sí, puedo tener una posibilidad, si no me mueve el arrebato, puedo tener la posibilidad de ser salvo, pero deberé entregar la vida de esta manera, sin negar a Cristo. Deberé blanquear mis ropas de esa manera. Amén. Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Vemos la promesa, vemos la condición, pero vemos también un mandato que dice: sé fiel hasta la muerte. Por esto es que debemos afirmarnos en el Señor, buscar ahora más que nunca, llenar nuestras lámparas de aceite, estar velando más que nunca en oración y clamando al Señor que seamos tenidos por dignos de participar en el arrebatamiento de la iglesia.
y así ser librados de la tribulación que vendrá sobre la tierra. Amén. Al que venciere y al que venciere. Tenemos que vencer. Amén. Tenemos que vencer. Yo quiero que mi nombre sea escrito en el nombre de la vida. Quiero que Dios me dé un nuevo nombre, que Cristo me dé un nuevo nombre. Yo me imaginaba, dice la palabra, de que Él confesará nuestro nombre delante del Padre. Y yo decía, wow, que trata de imaginarte a Jesucristo delante de Dios diciendo, he aquí, Darío, papá, él es Darío, él es Abraham, él es Aurelio, ella es Liliana, ella es Moni. Cristo confesando tu nombre delante de Dios. Pero hay que vencer. Hay que venciere. Hay muchas promesas para nosotros, pero hay que vencer. Hay que vencer en esta batalla que es diaria, es permanente. No hay que darle más lugar a Satanás a que nos confunda, a que nos arrastre con las nuevas corrientes de pensamiento, que nuestra mente, no hay que darle más lugar a Satanás que embote nuestra mente, no tiene que estar más embotada nuestra mente cauterizada, no. Tenemos que transformar nuestra mente en la mente de Cristo. Comenzar a ponernos a cuenta, porque no sabemos en qué momento es el arrebatamiento. Tengo que estar velando, si es que quiero irme con Él. Porque si no quiero irme, bueno, me quedaré y veré qué pasa en la tribulación, que no va a ser cosa buena, amén. Entonces, al principio decíamos, muchos confunden el arrebatamiento con la segunda venida, y esos son dos hechos diferentes el uno del otro. Porque en el arrebatamiento Cristo vendrá hasta las nubes, y allí resucitarán los muertos en Cristo e irán hacia las nubes, y seremos arrebatados los que estemos vivos, y de ahí partiremos al cielo, a las bodas. La iglesia partirá a su boda con Cristo en el cielo, y los festejos durarán 7 años. Luego vendrá Cristo visiblemente a reinar por un periodo de 1000 años. Ese es el milenio. Y ahí sí, todo el mundo lo verá. Todo ojo lo verá, así lo declara la Biblia. Pero eso es la segunda venida. El arrebato es para la iglesia. La segunda venida lo verá todo el mundo. Entonces, yo me noté aquí algunas diferencias. El arrebatamiento, Jesús aparece en las nubes. En la segunda venida viene hasta Jerusalén en la tierra. Allí va a establecer su reinado. Y nosotros, la iglesia, reinaremos con Él. 1000 años de paz habrá sobre la tierra. La primera vez que vino Jesús, vino como el cordero. Y fue el cordero inmolado. Vino como un cordero. Pero esta vez vendrá con vara de hierro a gobernar. Toma dimensión usted de lo que esto significa. Todo el mundo se someterá a Él. O se someten o se someten. Vendrá como un rey con vara de hierro a gobernar. Ya no vendrá como el cordero que vino la primera vez. Entonces la iglesia vendrá con Él a reinar esos 1000 años. Reinaremos con Él en la tierra. En el arrebatamiento Jesús viene por la iglesia. En la segunda venida viene con la iglesia. El arrebatamiento marca el inicio de la tribulación. En la segunda venida pone fin a la gran tribulación. Luego del arrebatamiento aparece el anticristo y el falso profeta. El anticristo, en la segunda venida, el anticristo y el falso profeta son arrojados vivos al lago de fuego. En el arrebatamiento, Cristo aparece invisible al mundo secular, pero visible a la iglesia, como dijimos. En la segunda venida, todo ojo lo verá porque baja hasta la tierra. En el arrebatamiento, los ángeles no participan para nada en este suceso. En la segunda venida, los ángeles bajan a pelear con el anticristo y sus ejércitos. En el arrebatamiento, Jesús viene por
la iglesia como su novia. En la segunda venida regresa con su esposa, la iglesia. Jesús, en el arrebatamiento, resucitan los muertos en Cristo. En la segunda venida resucitan los asesinados por el anticristo a causa de su fe, entre ellos los 144.000. Esos son los que entregaron la vida por Cristo durante la tribulación y gran tribulación. Resucitan ahí en la segunda venida, incluidos los 144.000 judíos sellados para predicar el Evangelio. El arrebatamiento marca el inicio de la ira de Dios contra el mundo. En la segunda venida marca el inicio del reino de Dios en la tierra con Jesús gobernando por 1000 años. El arrebatamiento no es la segunda venida. La iglesia muchas veces dice esperar la segunda venida. Muchas veces he escuchado esto. La iglesia espera la segunda venida, no el arrebatamiento. Bueno, feliz tribulación entonces para los que esperan la segunda venida. La iglesia debe esperar el arrebatamiento, no la segunda venida, porque la segunda venida vendremos con Él. Si esperan la segunda venida, feliz tribulación. El arrebatamiento es para la iglesia, la segunda venida es para Israel y todas las naciones. El arrebatamiento no está profetizado en detalle en el Antiguo Testamento, más bien es una tipología. En el Nuevo Testamento es doctrina el arrebatamiento. La segunda venida es doctrina desde el principio al fin de la Biblia. En el arrebatamiento solo verán a Jesús los que suban con Él hasta las nubes. En la segunda venida lo verán venir todos los que se hayan quedado. Al minuto, en el arrebatamiento, al minuto de haber ocurrido, millones de personas que asistían a las iglesias se quitarán la vida, porque sabrán lo que pasó y no tendrán fuerzas para soportarlo. Amén. Muchos dicen, bueno, si me quedo, veré cómo hago para salvarme en la tribulación. La iglesia muchas veces minimiza las consecuencias y dice que si me quedo en el arrebatamiento veré cómo me libro. Mire, escuche esto, no podemos enfrentar a un falso profeta, a un apóstol de la prosperidad, no lo enfrentamos porque decimos que no hay que juzgar. No enfrentamos a los herejes. ¿Vamos a enfrentar al anticristo? Si hoy no tenemos valor para decir falso profeta, falso maestro, hereje, apóstol de la prosperidad, ¿vamos a enfrentar al anticristo? La iglesia no se está dando cuenta de la gravedad de lo venidero, pero es por eso hay tanta tibieza y superficialidad, tanta indiferencia con estos temas de la profecía bíblica, como muchas veces no conocemos la historia y todo lo que ha tenido que atravesar el pueblo judío. Por más que esté escrito en la Biblia, pensamos que si nos quedamos en el arrebato nos podemos salvar fácilmente de igual forma. Nos estamos autoengañando. Le permitimos a Satanás que nos engañe. Satanás no puede evitar el arrebatamiento. Él sabe que viene el arrebatamiento, sabe que viene pronto. No lo puede evitar. Lo que sí puede hacer, lo que sí puede evitar es que nos vayamos en el arrebatamiento. Y la forma de lograrlo es que nos vayamos detrás de predicadores de falsas doctrinas y que pensemos que después del arrebatamiento va a ser fácil salvarse. Mire, escuche esto. Un testigo de Jehová te da 3 vueltas en el aire con el conocimiento de la Biblia que tiene. ¿Cómo vamos a hacerle frente al anticristo si no tenemos palabra para refutar lo que un testigo de Jehová te dice y se te instala en la puerta y hasta que no se dice lo que te tiene que decir no se va? Y no tenemos conocimiento de la Biblia para refutar lo que el testigo de Jehová te dice. ¿Cómo vamos a enfrentar al anticristo? No podemos ostentar ni predicar la fe en la cual decimos creer.
No podemos manejar nuestra propia Biblia después de 4 o 5 años de convertidos. No conocemos nuestra propia Biblia ni siquiera para predicarle a otros y vamos a enfrentar al anticristo. Tenemos que reaccionar. Si nos quedamos nosotros mismos, vamos a maldecir el día en que nacimos. Cristo está cerca. Los pasos del Mesías se pulsan. Él viene a buscar una novia sin mancha y sin arrugas, una iglesia gloriosa, una iglesia que lo ha esperado durante siglos, que lo ha amado, que lo ha anhelado, que se ha preparado para el encuentro con el novio, una iglesia ilusionada con él, una iglesia que tiene sus tesoros en el cielo, no en la tierra, una iglesia que tiene el anillo de compromiso del Espíritu Santo, una iglesia que sabe que el novio no mintió, ciertamente el que ha de venir vendrá y no tardará. Él vendrá pronto por su novia, no permitirá que el diablo la ultraje. Él la vendrá a buscar y la tomará por esposa en las bodas del Cordero. Amén. No sé usted, pero yo no me quiero quedar. Porque si un hereje, un falso profeta, un falso maestro, me puede envolver en sus falsas doctrinas en este tiempo, y si un practicante de, por no estigmatizar a nadie, de cualquier secta religiosa viene y me envuelve con toda su palabrería y su aparente conocimiento de la Biblia, eso me tiene que dar cuenta de que no voy a ser posible de enfrentar lo que viene y que indefectiblemente lo que me espera es el castigo, la tortura, la muerte, el hambre, el escarnio. Entonces yo no voy a ser capaz, no me siento valiente de soportar lo que soportó Cristo por mí, pero tengo la posibilidad, la de irme ahora. Entonces tengo que avivar el fuego, ese fuego que un día encendió Dios en mi corazón. Ese fuego tengo que avivarlo, y eso lo puedo hacer yo en comunión con Cristo. Es entre Él y yo, mi salvación, a cuentas con Él todos los días. Voy a fallar seguro, pero tengo la posibilidad de ir a los pies todos los días, al instante que fallo, me doy cuenta y voy a sus pies. No caigamos en la mentira de Satanás. Él viene con muchas palabras bonitas, como decía el pastor Sosa, te endulza el oído a través de sus obreros, porque Él tiene obreros también en este mundo, que predican su palabra, sus enseñanzas, sus doctrinas, corrientes de pensamientos, matrimonio igualitario, aborto y tantas otras doctrinas que hay, empoderamiento de la mujer, espíritu de Jezabel, tantas cosas de la antigüedad que han vuelto a surgir con una cara maquillada, con un poquito de disfraz, con muchas verdades entre comillas que rodean a una gran mentira y que la hacen más apetecible y creíble para nosotros. Satanás es astuto, como siempre lo ha sido, como la serpiente. Desde el principio él fue astuto, y desde el principio su arma fue la mentira. Entonces yo tengo que conocer esto. Tengo que saber de que el tiempo está cerca y debo estar atento, velando. Cristo nos dejó todo escrito. Él dijo, cuando vean estas señales, está cerca la venida del Hijo del Hombre. Guerras, rumores de guerras, pestes, desastres naturales. Hace 2 o 3 días había una alarma por los tsunamis en Chile y en toda la costa del Pacífico. Entonces esto nos tiene que llamar la atención, no para volvernos locos y empezar a correr desesperadamente, pero sí tiene que llamarnos la atención y decir,
Caramba, algo está pasando. Tengo que ponerme a cuenta ya. No es más tarde ni es mañana, ahora es ahora, porque las señales están empezando a cumplirse. Entonces va a haber un tiempo en que se termine la gracia y comience la tribulación y la gran tribulación. Eso va a marcar el fin de la dispensación de la gracia. No va a haber más posibilidades para el mundo. No, el que se perdió hasta ahí. Es ahora. Luego comienzan los 7 años de tribulación y gran tribulación, que es trato con Israel, donde todo Israel será salvo, y habrá 144.000 sellados para predicar su palabra, judíos que predicarán la palabra a judíos, y todo Israel se dará cuenta que el anticristo es el hijo de maldad, y que Cristo vino a esta tierra y lo mataron, que Cristo era el Mesías. Entrarán en razón y se darán cuenta, y se volverán a Cristo, y eso será maravilloso, ver al pueblo de Dios volverse a Dios. Pero yo no quiero verlo desde acá, quiero verlo desde allá. No quiero estar acá. Además, cuando volvamos, vamos a gobernar con Él. Acá había un pastor que siempre decía: yo quiero volver y juzgar. Yo quiero ser parte del reino de Dios y voy a ser un juez que voy a juzgar. Dice que habrá quienes juzguen sobre la tierra. Habrá entre los miembros de la iglesia de Dios, de Cristo, personas que habrán sido puestas específicamente para juzgar. Y este pastor decía: yo voy a venir a juzgar, voy a ser un juez. Pastor Ramón Castro. Amén, le decía: yo quiero venir a gobernar con Cristo también. Eso voy a ser parte, no sé si de la corte, pero bueno, algo haré, lo que Dios disponga. Yo quiero volver, yo quiero irme en el arrebato, no quiero pasar por ese sufrimiento. Amén. Que esta llamita se encienda en tu corazón. Amén. Hasta aquí vamos dando por finalizado esta parte del estudio. Luego ahora vamos a ir a un break. Luego de un rato vamos a continuar con la alabanza y oración.